Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo los sockets no bloqueantes, ¿sí es así? Ya vimos la estructura de un servidor, ¿sí? Que me parece que es lo que hicimos en una de estos que no guardé. No es. No sé si es esta, el que hicimos la clase pasada, que fuimos construyendo nuestro servidor. Hicimos nuestro server socket channel, modificamos una opción de socket, lo configuramos en modo no bloqueante, este, generamos una instancia de tipo init socket address para asociar al socket a un puerto, creamos nuestro selector, registramos el socket con el selector para que nos avise cuando ya se pueda dar esta operación de entrada y salida, que es aceptar una conexión entrante. Pusimos a trabajar al selector y como no sabemos en qué momento van a llegar clientes, simplemente hicimos un ciclo de espera infinito, así como con el otro socket, y en cada iteración consultamos con el selector a ver si ya hay descriptores que tengan datos para poder realizar las operaciones de entrada y salida de esos descriptores. Le pedimos al selector que nos devuelva las operaciones de entrada y salida que ya se puedan dar mediante el método selectKeys, y para facilitarnos el trabajo con esas operaciones de entrada y salida, las convertimos a un iterador. Recorremos el iterador, accedemos a lectura de cada uno de esos elementos del iterador, uno por iteración, y lo eliminamos del iterador para que en el futuro, como estamos dentro de un while, y ese while valida mientras haya elementos en el iterador, si nunca eliminamos esa operación que ya atendimos, pues va a seguir estando en el iterador, y como la condición es que mientras haya algo en el iterador va a seguir iterando, nunca dejaría de iterar, ¿no? Entonces, por eso una vez atendida una petición, tenemos que eliminarla del iterador, para que en algún momento quede vacío el iterador y pues ya deje de chambear ese selector. Validamos si esa operación de entrada y salida que se sacó del iterador es lo que estamos buscando, que es un accept, un intento de conexión para ser aceptada, pues la aceptamos. Esa conexión que acabamos de aceptar viene configurada en modo bloqueante, entonces la tenemos que pasar a modo no bloqueante, y tenemos que registrarla con el selector para decirle qué es lo que queremos que nos avise. Si queremos que nos avise cuando podamos escribir o queremos que nos avise cuando podamos leer, ¿no? Que es lo que hicimos acá, con el método register. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí vimos eso el día de ayer? Bueno, la clase pasada. Sí, vimos Sí, eso. ¿verdad? Y y entonces el chiste de este if nada más era validar si ya podíamos aceptar una conexión y ya la aceptamos. Entonces, hasta ahí ya se cumplió el propósito de este if, ¿no? Ya lo demás fue extra, ¿no? ¿Qué demás? Configurar la conexión y decirle al selector que esté a la escucha de operaciones de lectura y de escritura. Entonces, como ya no hay nada más que hacer ahí, antes de cerrar ese if, hacemos un continue, porque de no poner el continue, se estaría validando todo lo demás, todas estas instrucciones que están por debajo, que no nos interesan en este momento, ¿no? Entonces, por eso hacemos el continue, para que se atienda bueno, para que esté entrada, para que se saque la siguiente llave del iterador, al fin que esa ya la atendimos, ya se sacó del iterador, ya se eliminó, entonces sacaría la siguiente llave y se valida. Si la siguiente llave es otro accept de otro cliente que llegó, pues también lo aceptamos y lo configuramos. Si no fuera un accept, si fuera una llave de lectura de alguno de los clientes que ya están conectados con nosotros, pues simplemente nos preparamos para leer datos, ¿no? Obtenemos el descriptor del socket del que ya se puede leer, que es lo que tenemos aquí en esta línea azul, y validamos si la operación que se sacó del iterador es una operación de lectura, pues nos preparamos para recibir los datos que van a caer desde el socket. Los vamos a meter en un byte buffer. Entonces preparamos un buffer vacío donde vamos a almacenar lo que llegue desde el socket. Lo limpiamos y hacemos la lectura de datos.
cuando los datos hayan entrado por el socket y se hayan guardado en el buffer, acuérdense que por cada byte que entre en el buffer se va a recorrer una posición, el atributo position. Entonces, al final de que hayan caído los datos, el atributo posición pues ya se recorrió n bytes, dependiendo cuántos bytes cayeron en el buffer, ¿no? Entonces, para poder sacar esos bytes del buffer, tenemos que reajustar el atributo límite a donde esté posición para que cuando saquemos los datos no se saque todo el buffer completo, que en este caso son 2000 bytes, sino únicamente donde haya datos. Y el atributo posición lo ponemos a 0 para poder sacar a partir del inicio del buffer, ¿no? No donde ya no hay nada y hay basura. Entonces, por eso reajustamos aquí los atributos. Posición lo ponemos a donde está apuntando límite. Digo, límite lo ponemos a donde está apuntando posición y posición a 0. Y aquí simplemente estamos extrayendo los datos, ¿no? Suponiendo que lo que viene ahí es una cadena. Entonces ya depende de la lógica de su programa que ustedes sepan qué es lo que viene en el buffer. Porque en caso de que no sepan, tendrían igual que en Java usar el operador instance of, sacarlo como objetos y usar el operador instance of. Entonces, si ya no van a hacer más lecturas o si ya no van a hacer nada más con lo que leyeron, pues hace el continuo para sacar la siguiente llave. Y si la siguiente llave pudiera ser que fuera otra lectura, entonces otra vez se caería en este if y se haría lo mismo, ¿no? Si no, si la siguiente llave es una escritura, pues nos preparamos para escribir. En este caso asumimos que lo que íbamos a escribir era esa cadena. Entonces simplemente esa cadena la convertimos a un arreglo de bytes, la metemos dentro de un byte buffer y la escribimos en el socket. Y si ya no tenemos nada más que hacer, pues ya se atendió esa petición. Entonces hacemos un continuo para sacar la siguiente operación de entrada y salida. Si fuéramos a hacer otra escritura, pues a la hora de sacar la otra operación de entrada y salida, pues a lo mejor es otra escritura y ya se entraría en este if y se atendería. Así como está el código, pues nosotros no podemos saber qué sigue, qué operación de entrada y salida sigue. Pero si nosotros quisiéramos hacer n escrituras o n lecturas consecutivas, antes de hacer el continuo, por ejemplo, si yo quisiera hacer n escrituras continuas, dentro de la operación de escritura, antes de abandonar esa operación, antes de hacer el continuo, pues le aviso al selector que quiero que mi siguiente operación a ser atendida sea otra escritura. Y así, ¿no? Si quisiera hacer tres escrituras seguidas, pues al finalizar ese key, if key is writable, haría otra vez un key.interesOps, selection key.upWrite, n veces la cantidad de escrituras que yo quiera hacer. Y cuando ya no me interese, pues ya cambio la operación de interés. Pondría un key.interesOps, upRead pipe, selection key.upWrite, ¿no? Para que haga cualquiera de las dos. O si quiero hacer lecturas, pues pongo la de lectura. Entonces, dependiendo cuántas lecturas o cuántas escrituras quiera hacer seguidas, crea un contador y en cada vez que entre dentro del if, de ese if, incremento mi contador y si el contador ya es igual o mayor a lo que yo quiero, pues entonces ya quito ese InteresOps. ¿Sí se entiende? Sí, con esto ya podemos como controlar si queremos que lea o que escriba, digamos, que lea y que luego escriba, que lea y que luego escriba. Ajá, exacto. De otra forma, pues tú no sabes qué va a caer, ¿no? Si lectura o escritura. Depende que encuentre el selector. Ajá. Bueno, hasta ahí queda claro. Ya para pasar ahora con el cliente. Sí, profe. ¿Sí? Pero entonces ahora vamos a suponer que vamos a hacer un cliente. Entonces, del lado del cliente, vamos a ponerle aquí cliente. Del lado del cliente también tenemos que empezar con un bloque try catch, ¿no? Y ahí está. Entonces, vamos a suponer que nos fuéramos a conectar con un servidor. Ya vimos la estructura de un cliente, ya vimos la clase socket channel.
¿Ya vimos esta definición de clase? La vimos como así de rápido, pero Ah, bueno, si ya la vimos, entonces ya para irme directo sobre el código. Entonces vamos a suponer que fuéramos a crear un cliente y que ese cliente fuera ¿cómo se llama? Pues a conectarse con el servidor, con el que acabamos de crear. Entonces, imagínense que aquí tengo especificada la dirección y puerto. Déjenme ver qué puerto usamos acá arriba. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, imagínense que nos vamos a conectar a ese puerto. Lo primero que tendríamos que hacer es crear nuestro socket. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos creado nuestro socket, pero por default acuérdense que viene configurado en modo bloqueante. Entonces lo primero que hacemos es cambiarlo a modo no bloqueante. Ahí está en modo no bloqueante, ¿no? Ahora vamos a intentar iniciar el proceso de conexión con el servidor. Para eso, pues acuérdense que usamos el método connect, pero el método connect requiere una instancia de tipo socket address. Entonces, para generar una instancia de tipo socket address, vamos a usar la clase inetSocketAddress. Y a esa instancia de tipo inetSocketAddress se le pasa la dirección y el puerto al que va a estar asociado el socket, ¿no? En este caso, a donde nos vamos a conectar. Pero el primer parámetro de la instancia inetSocketAddress, que no he puesto, tiene que ser un parámetro de tipo inetAddress, y todavía no lo tengo, ¿no? ¿Cómo le pongo? Dirección del servidor es igual a inetAddress.get by name. Y aquí ya resuelvo la dirección. Entonces ahora aquí ya tengo ahora sí lo que necesito, ¿no? ¿Hasta aquí tienen dudas? no, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, invoco el método connect desde el socket channel y especifico como parámetro la instancia de tipo inetSocketAddress que contiene la dirección y el puerto a donde se va a intentar hacer la conexión. Eso no significa que ya esté conectado, significa que apenas se van a empezar a negociar los parámetros de la conexión. Si ustedes recuerdan cuando vieron en su clase de redes el protocolo TCP, se vio bueno, tanto en TCP como algunas de las funciones que deben de desempeñar todas las redes, la función de servicios de conexión, se vio el proceso de negociación de los parámetros para hacer el handshake. ¿Sí se acuerdan? Que tienen la aplicación cliente, tienen la aplicación servidor, el cliente enciende la bandera de sincronización de TCP y empieza a especificar los parámetros con los que va a garantizar de tener el control de la conexión, o sea, de garantizar que los datos lleguen, que lleguen completos, que lleguen en orden, que lleguen sin duplicados y sin errores. ¿Qué parámetros? Especifica su número de secuencia, especifica su tamaño de ventana, especifica su tamaño máximo de segmento o el MTU de la tarjeta de red que tiene, especifica si soporta o no la recepción de anuncios de
de notificaciones de congestionamiento explícito. Ajá. Eso lo manda el cliente al servidor para que el servidor sepa con qué parámetros va a empezar a validar todos los datos que se estén transmitiendo, ¿no? De él hacia el servidor. Si el servidor está de acuerdo, también enciende su bandera de sincronización, enciende la bandera de acuse y le manda el acuse con un número más, un byte más que el número de secuencia que le mandó el cliente en un inicio, manda también su número de secuencia que él va a manejar, manda su tamaño de ventana para avisarle cuánto espacio tiene en buffer de TCP, manda su tamaño máximo de segmento para que sepa el cliente de qué tamaño son los paquetes que él va a manejar, manda si soporta o no soporta la recepción de notificaciones de congestionamiento explícito. Entonces, si el cliente ya está enterado de eso y también está de acuerdo, manda un acuse. Y ya con eso se dice que ya se hizo el handshake. Por eso es un mensaje de 3 vías. Primero manda el cliente, luego manda el servidor y luego da el acuse al cliente, ¿no? Y ahí ya está hecha la conexión. Entonces, para que eso pase, pues se tienen que tener los datos que se requieren para el handshake. El número de secuencia, el tamaño de ventana, tamaño máximo de segmento, si se soportan o no la recepción de notificaciones de congestionamiento explícito, tamaño de ventana, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no se tengan esos datos, no se puede llevar a cabo el handshake. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, claro, profe. Entonces aquí, en esta instrucción de connect, apenas están empezando a negociar esos parámetros que se requieren para hacer el handshake. No significa que ya esté conectado, ¿no? Pero ya está empezando a iniciarse ese proceso de conexión. Entonces, entonces a partir de aquí, pues creo que necesito un selector, que es el que se va a encargar de avisarme cuando ya estén los datos que se requieren para hacer ese handshake. Entonces creamos un selector. Creo mi selector y registro mi socket con el selector por la operación de interés, que en este caso es conectarme, ¿no? ¿Hasta ahí hay dudas? No, todo bien. ¿Sí? Hasta ahorita es como en el servidor. Exacto. Entonces ya le dije que quiero que me avise, entonces ya nada más es esperar y poner a trabajar al selector. Entonces, como nada más tengo que esperar, yo no sé en qué momento se van a tener los datos que se requieren para hacer el handshake. Entonces tengo que estarle preguntando constantemente al selector. Si yo no le pregunto constantemente, si nada más le pregunto una vez, puede ser que cuando yo le pregunte todavía no estén los datos y entonces ya no pasaría nada y ahí se quedaría mi aplicación. Ya no hizo nada porque ya no me interesó volver a preguntarle al selector qué onda, ¿no? Si ya se tienen los datos para hacer el handshake. Entonces por eso tengo que hacer un ciclo constante de preguntas, ese for forever. ¿Sí queda claro? Entonces en cada iteración le voy a consultar al selector mediante el método select. Le voy a decir, oye, ve a la tabla de descriptores de entrada y salida y valida si ya tienen los datos que requieren para realizar esa operación de entrada y salida, que en este caso es la operación de conexión, hacer un connect hacia el servidor. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta instrucción select. Y en caso de que ya lo haya, le voy a decir, pues devuélveme las operaciones de entrada y salida que ya estén listas para ser realizadas. ¿Qué significa? Que ya tengan los datos que requieren para hacer la operación de entrada y salida. Y entonces le estoy diciendo aquí, ya fuiste a consultar a la tabla de descriptores, ¿encontraste algo? Sí. Si sí encontraste algo, devuélvemelo. Aquí le estoy diciendo que me lo devuelva lo que haya encontrado con el método selectKeys,
Pero acuérdense que el método selectKeys lo que me va a devolver es una variable de tipo set, de tipo conjunto. Y yo, para facilitarme la vida, estoy diciendo que esa variable de tipo set, que es lo que me devuelve este método, lo convierta a un iterador. Y por eso es que aquí lo estoy guardando como un iterador, en donde ese iterador tiene un delimitador de tipo. Solo va a recibir instancias de tipo selection key, donde un selection key es una operación de entrada y salida. Ajá. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, igual sigue siendo igual al del servidor. Exacto. Entonces, esta parte es la misma receta de cocina, porque es trabajar con el selector y el selector funciona igual del lado del cliente que del lado del servidor, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a barrer el iterador. Mientras el iterador tenga elementos, tenga un siguiente elemento por revisar, pues lo vamos a revisar, ¿no? Y ahí le estoy diciendo, dame el primer elemento del iterador, el primero que venga ahí, ¿no? Pero acuérdense, no lo va a sacar del iterador, solo me va a dar una copia de él para que yo la vea. Entonces, eso me va a complicar la existencia. ¿Por qué? Porque mi condición de paro es que ya no haya elementos en el iterador. Y si el método next no saca el elemento, significa que siempre va a haber elementos, entonces nunca pararía este while, ¿no? Y al no parar, pues podría estar iterando sobre elementos que ya se atendieron, sobre operaciones de entrada y salida que ya realicé en el pasado. Y eso generaría que se dupliquen esas operaciones. Entonces, para evitar que suceda eso, una vez leído ese elemento, lo elimino del iterador. Así en algún momento, cuando ya no haya más cosas que hacer, pues va a quedar vacío el iterador. Si ya atendí todas las operaciones de entrada y salida disponibles, pues va a quedar vacío y ya va a dejar de trabajar ese selector. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, creo que sí. Y entonces ahora lo que vamos a validar aquí es el tipo de llave que sacamos, ¿no? Entonces aquí validamos. Si esta llave de aquí que acabo de sacar del iterador es una llave de tipo conexión, significa que ya se está llevando a cabo el handshake. ¿Sí queda claro? Ok, sí. Sí. Ahora, yo sé que ya se está llevando a cabo el handshake, pero no sé si ya finalizó. No sé si ya estoy conectado o no. Sé que al menos ya está conectándose, pero ahora quiero saber si todavía no se acaba de conectar. Entonces aquí voy a preguntar, este, si mi socket, si se llama CL, sí. Si mi socket eh, si mi socket todavía está en proceso de conexión, que es lo que me dice isConnectionPending. isConnectionPending me va a devolver un true si todavía está llevándose a cabo el handshake, si todavía no ha terminado de establecerse los parámetros, si todavía se está negociando la conexión. Si ya estoy conectado, isConnectionPending me va a devolver false. Entonces, pues es lo que valido aquí, ¿no? Si todavía no estoy conectado, pues voy a forzar a que se termine de establecer la conexión.
Entonces aquí abro otro bloque try para intentar forzar el que se termine de establecer la conexión. Puede ser que eso me genere excepciones, por eso lo pongo dentro de otro bloque try catch. Y aquí lo único que voy a hacer es intentar forzar a que termine de establecerse la conexión. Entonces, ¿hasta aquí queda claro todo esto? Sí, profesor. Bueno, entonces, que de hecho eso mismo es lo que tenemos aquí en el cliente, ¿no? Hacemos el select, preguntamos aquí si todavía está connection pending, hacemos el finish connect y y ahí decimos que ya estamos conectados, ¿no? Entonces en lo que estamos ahorita, ¿vale? Ahí está, ¿no? Entonces, si ya forzamos el establecimiento de la conexión a que termine de darse, pues podemos ahora sí asegurar que ya estamos conectados con el servidor. Ahora, ya estamos conectados con el servidor, ¿ahora qué nos falta? Pues decirle al selector qué tipo de operaciones queremos que nos avise que vamos a llevar a cabo con esa conexión que acabamos de establecer, ¿no? Queremos que nos avise cuando podamos leer o queremos que nos avise cuando podamos escribir. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, aquí lo que sigue pues, es registrar con el selector por las operaciones de interés. Ahí está. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No por el momento. ¿No? Entonces, a final de cuentas, la finalidad de este if nada más era saber si ya se estaba dando la conexión. Y aquí asumimos que ya estamos conectados, entonces técnicamente ya cumplimos dentro de este if. Entonces, ya no hay nada más que hacer, por eso hacemos un continue, ¿no? Tomamos la llave de conexión, validamos que se terminara de dar y acabamos con esa parte. Ahora, ya le dimos más chamba al selector, ahora le dijimos que está al pendiente para esa conexión de operaciones de lectura y de operaciones de escritura. Entonces ahora es lo que tenemos que validar, ¿no? Entonces ahora vamos a validar si la siguiente llave que se saque del iterador es de tipo lectura, pues tenemos que leer. Si no, si la siguiente llave es de escritura, pues vamos a tener que escribir, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, pues primero obtenemos la referencia de dónde se puede leer o dónde se puede escribir. Yo sé que a final de cuentas lo tenemos aquí, pues es el único socket que estamos manejando y podríamos seguir usando CL, pero si nosotros tenemos pensado que nuestra aplicación sea escalable, pues se le pudieran ir agregando módulos o más código y en determinado momento pudiéramos llegar a tener varios sockets trabajando con el mismo selector.
Entonces, por eso es que se necesita hacer esta validación. Aquí. Socket channel es igual. Socket channel. Key.channel. Para tener la referencia del socket desde el cual ya se puede realizar la operación de entrada y salida que está disponible en ese momento. ¿Sí queda claro? Sí, Y entonces ya nada más es igual que hace rato, ¿no? Si ya se puede hacer la lectura, pues nos preparamos para leer. Creamos un buffer lo suficientemente grande para que quepa lo que estamos pensando recibir. Lo limpiamos. Y leemos desde el socket. Ujú. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahorita todo bien, profe. ¿Sí? Entonces acuérdense, a la hora de que se lean los datos, se van a cargar en el buffer. Eso va a modificar la posición del atributo position. Entonces, antes de extraer los datos, tenemos que reajustar los índices. Y ahora sí, a partir de aquí, ya se extraen los datos, que eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? O la antepasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, cuando vimos la clase buffer y cómo meter y sacar datos del buffer. Sí, de eso sí. Y cuando ya no haya nada más que hacer, eso continúa, ¿no? Y luego hacemos lo mismo acá. Y lo que vas a hacer es escribir, pues necesitas tener el dato que vas a escribir. Imagínate que vas a mandar un entero o que vas a mandar que pues, cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor vas a mandar algunas cosas en el buffer. A lo mejor haces un b.put int, no sé, le mandas un 1 y luego un b.put float, le mandas un 2 y así le puedes ir metiendo varias cosas, ¿no? Mientras quepa y no excedas el tamaño que tienes ahí de tu buffer, pues le puedes ir metiendo varias cosas, etcétera, 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 etcétera. Y ya cuando vayas a escribir los datos, antes de escribirlos, ajustas el índice y ya después nada más haces un ch.write y mandas el buffer. Y ya cuando no haya nada más que hacer, y ya. Ah, bueno, pero entonces tendríamos que modificar el servidor, ¿no? Porque aquí en el servidor, en la parte de lectura, estamos asumiendo que solo estamos recibiendo una cadena, ¿no? Entonces, en lugar de recibir esto, tendríamos que recibir ¿cómo se llama? Tendríamos que recibir el entero y el flotante, que sería muy fácil. Después de hacer este flip, sería aquí simplemente poner un int, variable 1, es igual a b.getInt, y ahí ya extraemos el primer entero, y después será un flotante, float b2 es igual a b.getFloat, y ya, así de fácil. Y ahí estaríamos sacando lo que estamos mandando acá, ¿no? Un entero y un flotante. ¿Dudas hasta aquí?
Esa sería la estructura básica de un cliente. Y si fija, no es difícil, nada más es aprenderse la receta de cocina. Bueno, irla mecanizando. Más que aprendérsela es ir mecanizando y solo con la práctica se va mecanizando uno las cosas, ¿no? Hasta sin pensarlo, pone ya cuando ya lo tiene bien mecanizado, pero para eso es práctica y práctica y práctica, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. Vamos bien. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Pues déjenme salirme de aquí. Ah, dice, ¿nos puede Vale. pasar ese archivo, profe? Este que El acabo de que- modificar. este ¿Este? que es como que dice la receta de cada, de cliente y de servidor. Sí, sí. Ejemplo, canales. Y déjense los paso por el chat. Computer, aplicaciones, se llama ejemplo canales. Según yo ya llegó. ¿Sí les llegó? Sí, profe, está en el chat, ¿no? Sí. Sí, llegó. Gracias. Y entonces vamos a ver unos ejemplos. Ahorita que ya más o menos ya se entendió la estructura de un cliente, la estructura de un servidor. Empezamos viendo un ejemplo de un eco. Entonces aquí tenemos un programa que se llama Eco Client o EcoC, que lo tenemos aquí en la página. ¿Dónde está? Está aquí. Es este que dice EcoS y EcoC. ¿Sí los alcanzan a ver? Ahí se ven en la página. ¿Vale? Entonces, lo tenemos aquí. Vamos a empezar viendo qué tiene ese programa. Empezamos importando todas las clases y paquetes que vamos a utilizar. Como vamos a hacer un cliente, pues necesitamos la clase Channel, Socket Channel. Necesitamos la clase Selector, que está en el paquete Java Neo Channels. Necesitamos la clase Inet Socket Address, la clase Inet Address para especificar la dirección del servidor al que nos vamos a conectar, que está en el paquete java.net. Necesitamos la clase Byte Buffer. Necesitamos la clase Iterador para barrer las llaves que ya estén listas. Necesitamos la clase Selection Key. Entonces, ese está en el paquete java.neo. Entonces, y en este caso estoy agregando dos clases, la clase Buffer Reader y la clase Input Stream Reader. Esas son de flujos. ¿Por qué las estoy importando? Porque como es un servicio de eco, pues el usuario tiene que teclear en el teclado el mensaje que quiere mandar al servidor para que se le devuelva el eco. Y al día de hoy todavía no he encontrado una clase que me permita leer de la entrada estándar de manera no bloqueante. Entonces, por eso lo vamos a hacer con flujos, esa parte, solo esa parte, la de estar leyendo del teclado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición de nuestra clase. Y como es poquito código, si se fijan, realmente no es tanto código. La mayoría de las instrucciones son llaves que abren y llaves que cierran. Es muy poquito código. Entonces, por eso puse todo dentro del main. Entonces, otra vez, aquí tengo definida la dirección y el puerto donde nos vamos a conectar. Estoy probando con localhost y el puerto 9999 de TCP. Acuérdense que siempre vamos a empezar con un bloque try catch. Entonces, aquí está mi bloque try catch. Asocio el flujo de lectura a la entrada de datos estándar, que es system.in, el teclado. Creamos nuestro cliente de socket de flujo, ahí con el método estático open. Acuérdense que por default viene configurado en modo bloqueante, lo tengo que pasar a modo no bloqueante, por eso le pongo el método configure blocking y le paso el false. Creamos nuestro selector. No he Este, encontrado. Aún no he visto ni un clip para entregar mamadas. invocamos al método connect para iniciar la conexión hacia el servidor mediante la instancia de tipo inet socket address. Acuérdense que eso solo va a iniciar apenas el handshake, no significa que ya esté conectado. Entonces,
voy a registrar esa operación con el selector para que me avise cuando ya se esté dando la conexión, cuando ya se tengan los datos para realmente hacer ese handshake y establecer esa conexión. Después, pues puedo hacer un forever, en este caso hice un while true, y pongo a trabajar al selector. Le voy a estar preguntando en cada iteración que vaya a la tabla de descriptores de entrada y salida y me diga si ya se tienen los datos para alguno de los descriptores que están ahí y que me los devuelva en formato de un iterador. Entonces, mientras haya elementos en el iterador, voy a ir leyendo cada uno de esos elementos y así como lo voy leyendo para atenderlo, lo voy eliminando del iterador. Y válido, ¿no? Si la llave que se sacó del iterador es una llave de conexión, asumo que ya me estoy intentando conectar. No, ahí, güey. Entonces, válido. ¿Ya se terminó de establecer o todavía no esa conexión? En caso de que no, invoco el método FinishConnect para forzar a que se termine de establecer la conexión. Después de FinishConnect, asumo que ya estoy conectado con el servidor, entonces ya le digo al usuario, ya estás conectado, ahora manda el mensaje, dale Enter para mandar o escribe salir para finalizar. Y ya que está dada esa conexión, pues registro con el selector qué operaciones quiero que valide para esa conexión, que en este caso le estoy diciendo valida la lectura y valida la escritura. Y entonces ya después hago mi continue, porque la finalidad de este if nada más era ver si ya se podía dar la conexión y ya se dio. Entonces ahora valido. Si después del continue, si la siguiente llave que se extraiga del iterador es una llave de escritura, significa que ya puedo escribir en el socket, o sea que el usuario ya puede mandar su primer mensaje. Entonces en ese momento obtengo la referencia del descriptor en el que ya puedo escribir, leo lo que escribe el usuario desde el teclado, acá con el método readline, y una vez que el usuario dé enter, la cadena con el mensaje del usuario se va a convertir a un arreglo de bytes, y ese arreglo de bytes se va a cargar en el byte buffer, y ese byte buffer se va a escribir en el socket. Ajá. Entonces ya mandé el dato, y valido si el mensaje decía salir, pues simplemente cierro el socket y termino la aplicación. Y de hecho ahí me faltó una línea, la de key.cancel, ¿no? Para decirle al selector, pues ya no hagas nada. Es lo único que hice ahí. Si es que dice salir. Si no dice salir, entonces, entonces, si no dice salir, pues lo que tienes que hacer es esperar a que llegue el eco, ¿no? Entonces, como lo que tienes que hacer es esperar a que llegue el eco, entonces por eso tenemos aquí el else. Si el mensaje que se acaba de mandar al servidor no dice salir, tienes que esperar el eco, pero esperar el eco es una operación de lectura. Entonces le dices al selector, aquí yo ya acabé, pero la siguiente operación que quiero atender ahora es una operación de lectura, precisamente para atender el eco que viene en camino. ¿Sí se entiende? Sí. Ujú. Entonces, si yo no hubiera puesto esta línea, pudiera ser que después de que yo escriba y le dé enter, no se reciba el eco. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para leer. A lo mejor pudiera haberme dado otra llave de escritura y entonces tardaría en leerse el eco hasta que por fin caiga en una lectura. Pero si yo estoy forzando aquí a que inmediatamente después de escribir siga una lectura, entonces sí, en cuanto yo escriba, voy a leer el eco. Ujú. Y entonces ahora sí, ya hago el continue sabiendo que la siguiente operación que se atienda va a ser una lectura. Y entonces aquí ya valido, ¿no? Si la siguiente llave que se saque del iterador es una lectura, entonces me preparo para leer del descriptor donde ya haya datos para ser leídos. Preparo un buffer lo suficientemente grande para que quepa el mensaje, lo limpio y leo desde el socket. Cuando se haya leído desde el socket, los datos van a quedar cargados aquí, en el byte buffer, y antes de sacar esos datos se tienen que reajustar los atributos del buffer. Hola, profe, buenas tardes. Entonces para eso hago el flip. Después, con el método array, extraigo los datos del buffer en forma de un arreglo de bytes, y con ese arreglo de bytes que yo saqué del byte buffer, lo meto dentro del constructor de una cadena para convertirlo a una cadena, ¿no? Pero acuérdense que este buffer mide 2000 bytes, y a lo mejor el usuario nada más puso hola. Entonces de nada serviría tener una cadena que diga hola y mida 2000 bytes, ¿no? Entonces a la hora de que se construye esa cadena, le pasamos el arreglo del buffer completo, que serían los 2000 bytes, y le decimos que para generar la cadena comience desde la posición 0
y solamente tome los primeros n bytes, o sea, donde está apuntando límite, que es la condición de paro, ¿no? Para que de esos 2000 bytes que trae el buffer, solo considere los de carga útil y no considere todo el buffer completo. ¿Sí se entiende? Sí, Entonces ya imprimimos el eco. Y como acabamos de decirle al selector que solo atienda operaciones de lectura, por eso aquí tengo que decirle, ahora la siguiente operación que quiero que atiendas es una escritura. ¿Por qué? Porque ya atendí el eco, ¿no? Entonces ahora voy a darle chance al usuario de que vuelva a escribir. Si yo no pongo este write, entonces pudiera ser que vinieran 2 lecturas seguidas, o 3 o n lecturas seguidas. ¿Y qué pasaría? Pues se quedaría bloqueado, porque si nadie está escribiendo y estás leyendo, ahí se quedaría pasmado, ¿no? Entonces, por eso aquí le digo otra vez, cambia al atender una operación de escritura para dar chance a que el usuario pueda seguir escribiendo el siguiente mensaje. Y hago el continuo. Y ya, además es nada más cerrar las llaves. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Ujú. Sí, sí, todo bien, profe, profe. todo bien. Y entonces, ahora vamos a ver el lado del servidor. Este era el lado del cliente, vamos a ver el lado del servidor. Eco, aquí está. Entonces, del lado del servidor, pues otra vez, ¿no? Se empieza importando las clases y paquetes. La clase selector, la clase server socket channel, la clase socket channel, la clase iterator, la clase init address, la clase init socket address, etcétera, etcétera, pues es lo que se está importando aquí, ¿no? Entonces, igual aquí es poquito código, por eso lo tengo todo dentro del main. Mi servidor va a estar escuchando el puerto 9999 de TCP. Y otra vez, ¿no? Empiezo con un bloque try catch o try catch finally, depende que les resulte mejor a ustedes, ¿no? Si ustedes quisieran cerciorarse que no se van a quedar conexiones abiertas, pues usan un bloque finally y ahí cierran todas las conexiones, por si acaso. Pero bueno, entonces empezamos creando nuestro servidor con el método estático open, lo configuramos en modo no bloqueante. En este caso estamos habilitando la opción de socket reuse address para que cuando se truene, si se llega a tronar el servidor, podamos correrlo y asociarlo al mismo puerto de inmediato sin tener que esperar entre 15 y 25 segundos en lo que se desasocia el identificador de aplicación con el proceso que finalizó. Asociamos nuestro socket a ese puerto, creamos nuestro selector, registramos el socket con el selector por la operación de interés, que acuérdense que la única operación de interés para el servidor, bueno, para la clase server socket channel, es la de aceptar conexiones. Entonces ya le decimos al usuario que ya está el servicio iniciado, que estamos esperando a que alguien se conecte. Como no sabemos ni quién se va a conectar ni en qué momento, pues hacemos un ciclo de espera infinito. En cada iteración le preguntamos al selector que vaya a la tabla de descriptores de entrada y salida de la máquina y cheque qué descriptores ya pueden realizar operaciones de entrada y salida. Le decimos que nos los devuelva en forma de iterador y mientras tenga elementos el iterador, vamos a ir analizándolos uno por uno y así como lo vamos analizando, lo vamos a ir eliminando del iterador para no repetir operaciones que ya atendimos en el pasado. Entonces validamos y la llave que sacamos del iterador es una accept, significa que ya hay una conexión esperando ser aceptada. Entonces la aceptamos. Aquí simplemente estamos imprimiendo la información de quién se conectó y desde dónde. Entonces acuérdense, de esta instancia de tipo socket channel, yo pudiera utilizar el método getRemoteAddress y eso me da una instancia de tipo inetSocketAddress y de ahí todavía tendría que invocar el método getAddress para obtener la dirección IP y el método getPort. La otra opción, que es lo que hicimos aquí, de esa clase socketAddress, digo socket channel, invocamos el método socket para hacer uso de los métodos de la clase socket, los métodos getInetAddress y getPort para imprimir quién se conectó desde qué dirección y qué puerto. Esa conexión, una vez que la aceptamos, viene configurada en modo bloqueante. Entonces la pasamos a modo no bloqueante y la registramos con el selector por la operación de interés.
que en este caso la única operación de interés que tengo aquí es la de lectura, para saber en qué momento llegan los datos que mandó el usuario por el socket. Y entonces ya hago mi continuo, porque el chiste de este if era simplemente aceptar la conexión y ya la acepté. Entonces la acepto y la configuro a mis necesidades, ¿no? Después le doy un continuo para que se saque la siguiente llave del iterador. Si la siguiente llave es de lectura, entonces para saber qué cliente de todos los que estoy atendiendo, porque así como pudiera tener un solo cliente, pudiera estar atendiendo al mismo tiempo un millón de clientes. Entonces, para saber cuál de ellos me escribió algo, obtengo la referencia asociada a esa operación de entrada y salida que ya se puede realizar. Genero un buffer donde voy a guardar los datos que lleguen, limpio mi buffer y hago la lectura del mensaje que me mandó el cliente. Para poder sacar los datos de ese buffer, primero reajusto los atributos del buffer, genero el mensaje que viene dentro del byte buffer, valido si ese mensaje es salir, si es de salir, especifico que ese cliente ya se va y cierro el socket y saco la siguiente llave, ¿no? Si no es salir, entonces tengo que devolverle un eco. Entonces aquí tomo el mensaje, le agrego la palabra eco, lo vuelvo a meter dentro de un byte buffer, se lo regreso. Y ya. ¿Dudas hasta aquí? Y ahora el servidor ya nada más acepta y lee, ¿no? Ajá, exacto. Que también lo que pude haber hecho, aquí no lo hice, pero lo que pude haber hecho es también declarar la operación de escritura. Pero si declaro la operación de escritura, entonces yo tendría que validar que primero se haga una lectura, porque pudiera ser que primero a la hora de consultar al selector, la primera operación que salga del iterador sea una escritura, sin que no se haya leído nada antes. Entonces ahí tendría que usar banderas. Si salió una operación de escritura, pero la bandera está apagada, significa que todavía no han escrito nada, ¿no? Todavía no ha llegado nada que yo deba regresar. Y entonces no hagas nada, solo haz un continuo. Si, si se sacó una operación de escritura, pero ya está prendida esa bandera, significa que previamente ya recibí un mensaje y entonces simplemente copio el mensaje y lo regreso. ¿Sí se entiende? Sí, sí, profe. Pero para facilitarnos la vida, pues en lugar de hacer esas dos cosas y tener que trabajar con banderas, simplemente consideré la lectura y dentro de la misma lectura hice la devolución del mensaje cada que haya una lectura. Ujú. Entonces vamos a probarlo, a ver si funciona, ¿no? Entonces vamos a correr primero el servidor. Y aquí dice que ya está corriendo, que está esperando clientes. Vamos a correr unos 2, 3 clientes. Aquí está el primer cliente, dice que ya está establecida la conexión, que escriba un mensaje. Del lado del servidor me dice que ya se conectó un cliente desde esta dirección y este puerto. Vamos a correr al mismo tiempo otro cliente. Lo mismo, ya me contestó el servidor, que escriba un mensaje, bla, 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 bla. Y aquí ya me marca que está otro cliente también a la par, en otro puerto, en el 60008 y el otro en el 60003. Y si corro otro cliente, ahí está, y aquí ya en el servidor están los 3 clientes al mismo tiempo. Y desde los 3 clientes yo puedo estar interactuando. Mira, aquí pongo cualquier cosa, un mensaje, y el servidor ya me contestó con un eco. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y podría poner otra cosa, ¿no? Ay, creo que no le di donde era. Le apreté otra cosa. Espérenme, espérenme. A ver, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí lo que está marcando es porque la codificación del texto está por default en UTF-8 y en UTF-8 la del NetBeans no soporta los acentos y yo aquí le puse acento. Entonces cuando lo trata de interpretar no encuentra ese carácter y por eso puso esto, ¿no? Y te digo, y desde otro cliente, pues igual, ¿no? Entonces, y si pongo al mismo tiempo igual otro cliente, pues igual.
Entonces, sin necesidad de estarle metiendo hilo tras hilo tras hilo por cada SEP que yo haga, yo simplemente, pues de manera, bueno, sí sería de manera concurrente, se están atendiendo todas las conexiones. ¿Y cuántos hilos estoy manejando aquí en el servidor? ¿Cuántos hilos ven ahí? Pues solamente el hilo del main, ¿no? No estoy creando hilos en ningún lado. Entonces, con un solo hilo, yo puedo estar atendiendo a todos los clientes que lleguen. Entonces, ¿eso en qué me va a beneficiar a mi aplicación? Si lo comparamos con lo que habíamos hecho en el pasado, por cada SEP que yo hacía tenía que lanzar un hilo y eso a la larga me iba a dejar sin memoria, ¿no? Para evitar eso, ¿qué hicimos? Creamos un pool de conexiones, pero eso a la larga iba a generar que los clientes que no pudieran ser atendidos de inmediato en el pool, pues sufrieran un retraso, ¿no? Un retardo. Entonces, entonces, si tú quieres hacer aplicaciones escalables que soporten muchos clientes sin que te esté consumiendo exageradamente recursos, ¿qué haces? Pues utilizas los sockets de manera no bloqueante. Entonces, con el mismo hilo, con un solo hilo, pues puedes atender varios clientes sin necesidad de estarle consumiendo recursos adicionales a la máquina, ¿no? ¿Cuál es el precio que se paga por eso? Pues acomodar la lógica de tu aplicación a esto, ¿no? A cuando se vaya a hacer una operación de conexión, cuando se vaya a hacer una operación de lectura o cuando se vaya a hacer una operación de escritura. Ajá. Pero pues ahí ya vimos que te puedes valer del método InteresOps para para que tú puedas tener hasta cierto punto el control de la operación de entrada y salida que se va a atender inmediatamente después de la que estás haciendo, ¿no? Y también tienes el ¿cómo se llama? El chance de utilizar banderas y de utilizar contadores para saber si es la primera lectura que haces, o la segunda, o la enésima, o escrituras, ¿no? Y en ese momento, pues hacer el cambio a escritura o de escritura a lectura. O hacer N conexiones, ¿no? A lo mejor vas a hacer una aplicación que requiere que estén, antes de empezar la aplicación, que estén 5 usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues pones con InteresOps, que quieres que sea puro opacep, y entonces en cada if key.isAcceptable haces el asset, incrementas el contador, y cuando el contador llegue al número que tú quieres, cambias el InteresOps a opRead y opWrite, y entonces ahora sí ya empieza a trabajar la aplicación para los que ya llegaron, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces ahorita ya no me va a dar tiempo de darles el siguiente ejemplo, que es el de transmitir un archivo, así como en la práctica 1, pasar un archivo de cliente al servidor, se va a subir, pero de manera no bloqueante, pero me voy a tardar un poquito, está un poquito largo. Entonces, si quieren, ese se los doy la siguiente clase, que es, ¿cuándo nos toca? ¿Mañana, lunes? El lunes, ajá. Ah, pues se los doy el lunes. Les doy los siguientes 2 ejemplos el día lunes, y ya les dejo la práctica que sigue. ¿Sale? Vale, profe. Bueno, entonces, por hoy sería todo. Tengan muy bonita tarde, noche. Si van a cenar, provechito. Y nos andamos viendo por acá el día lunes. Vale, profe, nos vemos el lunes. Muchas gracias, Vale. cuídese.